Bienvenidos a la tercera sesión del módulo de principios del proceso de pruebas. En esta oportunidad revisaremos por qué es necesario el software testing, además de establecer algunos elementos importantes como son definiciones de error, defecto, fallo y también la necesidad de analizar el origen de los problemas y no simplemente los síntomas. Comenzamos con la siguiente afirmación. El software es parte integral de la actividad humana. Es un hecho que hoy la mayor parte de actividades está influenciada por el desarrollo tecnológico y la tecnología normalmente está controlada de manera automática por software implementado en diversos niveles. Es importante establecer que no existe software sin defectos. Estos defectos pueden ser menores, pueden ser defectos mayores. En el caso de defectos menores, por ejemplo, si una calculadora hace una mal suma mientras haces tus tareas de aritmética, probablemente te genere un inconveniente simple, pierdas un poco de tiempo, pero el problema es reversible, no es grave. Sin embargo, otros defectos mayores podrían ocasionar la bancarrota de una empresa. Por ejemplo, si el algoritmo de promociones por algún motivo reduce el precio más allá del margen establecido, o incluso poner productos gratuitos en línea, etcétera, y los consumidores compran a un precio de pérdida, es muy probable que generen la bancarrota. Por supuesto, el software existente en diversos equipos médicos o medios de comunicación, etcétera, podrían generar lesiones a las personas, incluso la muerte. Dependiendo del ámbito del software, también se pueden dar desastres y disturbios sociales. Este es un tema amplio para discutir, pero queda en evidencia de que al ser dependientes en cierta medida del software, también estamos potencialmente afectados por los defectos que puedan existir, críticos o no. Entonces, ¿cómo es que el software testing contribuye a lograr proyectos de software exitosos? El primer caso es que se deben aplicar técnicas apropiadas. Son varias décadas que la industria del software ha evolucionado en varias aristas y sin duda el software testing es una de ellas que ha evolucionado bastante. Entonces se han definido técnicas, formas, estándares de trabajo respecto al software para lograr la calidad adecuada. Estas técnicas deben aplicarse en puntos correctos del ciclo de desarrollo de software, como también deben ser aplicados por personal de experiencia sobre el dominio del contexto en el cual se va a implementar, dominio del negocio de la empresa, dominio, conocimiento específico del dominio del sistema como tal. No basta simplemente la habilidad técnica, sino también se hace necesario el conocimiento del dominio específico para el software a desarrollar. Vamos a mencionar de manera general cuáles son los puntos correctos en el ciclo de desarrollo de software. Podemos ver dos elementos que son revisión de requerimientos por un lado y el proceso de diseño. En la primera etapa del ciclo tenemos la definición de requerimientos. En esta etapa el software testing debe incidir para poder hallar problemas y corregirlos tempranamente. Estamos hablando de las pruebas preventivas. En la siguiente etapa, en el diseño del sistema, es sumamente importante que el equipo de testers, el equipo de pruebas, sea parte de la toma de decisiones en el diseño arquitectónico y de implementación del sistema, puesto que es importante tener o contar con un sistema que sea sensible a pruebas. Vamos a dar un ejemplo. Si tenemos un software que debe ejecutar cada mes de mayo a las 4 de la mañana ciertas características, si el sistema no es sensible a pruebas, probablemente estemos forzados a esperar a que sea mayo o que el producto esté en producción para ver si realmente funciona. Por supuesto, estoy exagerando el caso. Entonces, esto se podría evitar si el equipo de pruebas durante la implementación y el diseño del software
toma en cuenta este elemento para que el software permita tener una configuración especial en ambiente de pruebas que abra la posibilidad de simular el escenario de prueba necesario para ese caso específico. Continuamos con más puntos correctos en el ciclo de desarrollo de software. El equipo de software o el software testing debe significar un apoyo durante la implementación y, por supuesto, su principal función, la validación del software como tal. Al momento de implementar el sistema, el apoyo al desarrollo en todas las formas posibles y factibles hace referencia a proporcionar datos, resolver preguntas que permitan perfeccionar o llegar a un conocimiento mayor respecto del feature funcionalidad que está implementando el equipo de desarrollo. No solo eso, sino también proporcionar los caminos de comunicación, ya sea con el cliente o con los inversores o con la gente, al final usuarios finales, que permitan conocer mejor la implementación y evitar errores antes de la salida a producción. Por otro lado, lo esperado es que el equipo de pruebas, en este caso todo el proceso de software testing, se enfoque también en la verificación a partir de la ejecución de pruebas. Se debe elaborar un set de pruebas que sean pensadas y desarrolladas para probar lo más importante del sistema, es decir, las características principales. Muy bien. En este punto es necesario hacer una diferencia entre lo que son error, defecto y fallo. Normalmente estos tres elementos en los equipos de desarrollo de software se los conoce como bug, no se hace una diferencia. Sin embargo, es importante entender cómo puedes diferenciar esto y en qué momento se da, porque estos elementos se dan en distintos momentos y bajo distintas circunstancias, por supuesto. El error normalmente tiene que ver con una equivocación. Cualquiera que haya sido el motivo de la equivocación, este error no necesariamente es algo consciente. Es algo que sucede porque te olvidaste un punto y coma, porque no actualizaste la librería, porque no entendiste bien el requerimiento, porque no estabas concentrado, no tomaste notas. Un montón de elementos que pueden dar lugar a este error. Enseguida revisamos un par de ellos. Pero este error en realidad puede llegarse a convertir en un defecto cuando ya está implementado. Por ejemplo, yo podría cometer el error de no entender que necesito 3 campos en el formulario. Hasta ahí es un error. O podría ser en el requerimiento que en lugar de escribir que necesito espacio para 3 personas, escribí que solo necesito espacio para 2. Hasta ahí es un error. Pero cuando este error, esta mala interpretación ya está implementada, es decir, ya existe código, configuración, documentación o protocolos, diseños ya definidos, un trabajo por detrás, esto ya se convierte en un defecto y ya existe dentro de la implementación. Sin embargo, este defecto simplemente es algo que podría fallar, no significa que ya falló. Cuando el defecto se convierte en una falla o ya falló, cuando este defecto se manifiesta en el uso, es decir, el cliente ya está utilizando el software y en ese momento se ve influenciado negativamente por el defecto para encontrar el fallo. Es decir, todo defecto tiene un fallo y es la consecuencia de ese defecto. Vamos a entender mucho mejor este caso. Los fallos no siempre se dan a pesar de la existencia de los defectos. En este esquema podemos representar a un software con este cuadrado, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, diversos usuarios. Es probable que tenemos varios features y funcionalidades, quiero decir, que existían desde la primera versión. Sin embargo, el usuario A y el usuario B nunca han tenido ningún fallo porque estaban utilizando otras funcionalidades o definitivamente su rol no permitía acceder aquí. Podía ser que este software ha funcionado bien 1, 2, 3 años, etc. No obstante, después de cierto tiempo, otro usuario utiliza una funcionalidad específica del sistema donde estaba presente un defecto. Entonces esto se convierte en fallo. Como pueden ver, los defectos existen, pero no necesariamente se traducen a fallos inmediatamente. Ahora, si tuviéramos un defecto que todo el tiempo está afectando a la funcionalidad, estamos frente
por supuesto un fallo crítico que debe ser abordado inmediatamente, pero si tenemos casos muy especiales o muy rebuscados, probablemente estamos frente a un defecto menor que tendrá que ser sujeto a evaluación para su posterior arreglo. Muy bien, habíamos mencionado que se cometen errores y veamos cuáles son las fuentes principales de los errores, o por lo menos una agrupación más o menos cercana a lo que sucede en el ciclo de desarrollo de software. El primer motivo de error, por supuesto, es la falibilidad humana. Esto quiere decir la característica que tiene el ser humano de fallar, lo cual nos hace imperfectos. Existen cientos de variables por cada individuo existente que podrían llegar a cometer un error. Falta de concentración, falta de motivación, falta de habilidades, desconocimiento del tema, en proceso de aprendizaje, un montón de cosas. También los sentimientos, etcétera, que nos hacen falibles en muchos escenarios, y por supuesto la construcción de software no es la excepción. Así que es una de las principales fuentes de errores en el software. Una también muy conocida es la presión en tiempo. No es lo mismo tener 5 horas para desarrollar una funcionalidad que 1 hora, o en vez de 5 días tener un día, dependiendo de la organización del proyecto. Si la planificación no es adecuada, podríamos estar arrinconando a nuestro personal técnico a estar siempre presionados en tiempo, y esto naturalmente deriva en una puerta para cometer errores. No es una regla que por presión de tiempo se cometan errores, pero es altamente probable que se dejen pasar ciertos casos que probablemente podrían haber sido cubiertos con el tiempo necesario. Por otro lado, tenemos el personal inexperto. El personal inexperto quiere decir de gente nueva en el proyecto, podría tener mucha experiencia en una tecnología, pero respecto al dominio, a las características y la implementación específica que se está llevando a cabo, podría tener aún desconocimiento de eso, o finalmente realmente ser alguien que está iniciando en el área de desarrollo de software o testing o cualquier otra área de software que le permita ser más sensible a cometer errores, que no sea tan fácil para él o para este personal resolver adecuadamente o por completo las características que se le han encargado. Por otro lado, tenemos el tema de tecnología nueva, y este es un error común. Muchas empresas que tienen personal inexperto o toman decisiones de manera inexperta suelen escoger tecnología nueva porque está de moda o porque consideran que se ve, entre comillas, cool de utilizarla, y esto por supuesto tiene un alto precio porque cada vez que hay tecnología nueva normalmente se supone que no existe una gran comunidad por detrás que respalde todos los posibles errores que esto pueda tener, y el día cero un equipo no conoce todo respecto a una tecnología. Entonces en ese escenario también tenemos una gran posibilidad de errores. Otra razón para escoger tecnología nueva podría ser que una funcionalidad específica del sistema exige que se use una tecnología nueva porque las existentes no logran cubrir la necesidad. Entonces en ese caso no es una decisión por inexperiencia, sino una decisión forzada que te lleva a utilizar tecnología nueva, y por tanto estás sujeto a todos los posibles errores. De hecho, esta tecnología podría dejarse de usar antes de que termines el proyecto, y eso también pone alto riesgo, ¿no? Pero bueno, es un origen de error. Por otro lado, y de manera natural, existe la complejidad. Cada funcionalidad tiene cierto grado de complejidad para la implementación, y existen por supuesto requerimientos que tienen altos grados de complejidad en el término de número de variables que se tienen que manejar, número de casos que se tienen que implementar, distintas variaciones, etcétera. Por cada tipo de variación sobre una misma funcionalidad estamos incrementando exponencialmente la cantidad de posibles errores que podemos tener. Esto es inevitable, depende de la funcionalidad. Obviamente esto se podrá ir resolviendo con el tiempo. Mientras más tiempo pase sobre el proyecto un equipo y vaya madurando respecto al conocimiento del dominio, entonces probablemente esta complejidad vaya a ser analizada y separada en distintas partes para finalmente simplificar el proceso y tener mayor control, pero no es algo que pase el primer día, así que también es considerado como un origen de error.
Otro de los orígenes y uno de los que se da más en la industria es debido a la falta de comunicación y desinformación. Normalmente esto se da cuando existen equipos de desarrollo relativamente grandes, incluso pequeños, 3, 5, 10, 15 personas o empresas grandes comienzan a dejar de compartir lo que están trabajando, dejar compartir las ideas porque priorizan el trabajo en producción y no el trabajo de comunicación, o probablemente los canales de comunicación no son los adecuados. Independientemente del motivo, la falta de comunicación genera desinformación y esta desinformación por supuesto genera errores. En una reunión podría haberse dicho que ya no vamos a validar números negativos, por ejemplo, el desarrollador no estaba escuchando o no llegó a tiempo a la reunión o cualquier motivo que se haya dado, no conoce ese elemento y no hay un proceso donde se pueda establecer o escribir que se quedó en que era ya no la validación de negativos. Entonces este desarrollador podría cometer el error y meter el defecto y la posterior falla. Es muy importante, y en mi opinión, con la experiencia en otros proyectos, que este elemento sea tratado con mucha prioridad por parte del equipo de software y el equipo de pruebas también, para poder garantizar un correcto flujo de comunicación y evitar por todos los medios la desinformación. De hecho, el trabajar de esta manera o tratar de minimizar este origen nos permite tener unas pruebas con mayor característica preventiva que reactiva. Trata la causa, no el síntoma. Si bien las pruebas al software en primera instancia te permiten identificar síntomas que te van a llevar a la identificación del problema, no necesariamente garantiza que los responsables de la solución vayan a buscar el origen del problema, sino podrían estar tratando simplemente el síntoma. Aquí represento este problema con un caso muy sencillo. Tenemos una persona que un día X decidió comprarse un gato y por alguna razón comenzó a tener síntomas alérgicos, ¿no? Entonces el primer síntoma que tuvo es que simplemente le dolía la cabeza o tenía mucha tos. Entonces tomó medicinas al respecto para reducir eso, pero seguía con la alergia. Esta persona sabe que la alergia comenzó el día que trajeron al gato a casa, pero en realidad se niega a verlo así porque es algo que quiere. Y esto normalmente no solamente pasa en este ejemplo, sino también en la industria de software. Nos empecinamos a cierta solución o decidimos creer que es lo mejor, o nuestro código es intocable por alguna razón, o nuestros casos de prueba son los correctos y nos negamos a ver eso y simplemente vamos combatiendo lo nuevo, como en este ejemplo que se puso incluso un casco, ¿no? Probablemente la solución, haciendo una analogía con software, es que si metiste una nueva librería que te comenzó a dar problemas en el sistema, lo más simple y probablemente sensato es quitar la librería, que sería tratar la causa, y no simplemente evitar los síntomas haciendo parches, ¿no? En este caso tenemos este gato que es de pelaje y tenemos otro gato que no es de pelaje. Probablemente hagan lo mismo, son mascotas, pero tienen distintas soluciones. Esta podría ser una tecnología alternativa. Si plasmamos este ejemplo en el área del software, podríamos analizarlo desde la perspectiva del ciclo de vida del software, o ciclo de desarrollo del software, quiero decir, con este ciclo simplificado. Vamos a leer el siguiente gráfico de derecha a izquierda. Muy bien, ya estamos en la fase de entrega. De hecho, ya se ha entregado el sistema. Estamos en la fase de mantenimiento y el cliente nos reporta un fallo o una falla, ¿no? Por supuesto, este sistema tiene sus defectos, pero lo que más nos interesa o lo que más nos causa estrés es las fallas que pueda tener. Lo que podemos hacer es reportar directamente la falla, ¿no? Indicar a nuestro equipo de desarrollo que falló eso sin ir muy a profundidad de lo que está sucediendo. Digamos, no está validando un número, eso es la falla. Le pasamos al equipo de implementación y el equipo de implementación directamente hace un parche específico para que se valide nuevamente. Esto podría haber funcionado porque simplemente hemos resuelto el síntoma y podría ser a largo plazo, o quizá por pura casualidad se ha resuelto el problema real.
No obstante, este problema podría volverse a dar o generar otros nuevos problemas. Un camino lógico a seguir por parte del área de testing es volver hacia atrás consultando las distintas áreas para poder encontrar la causa. La causa debe estar en uno de estos momentos, porque en este punto se dio la falla. Entonces retrocedemos un paso y se debe hacer la pregunta básica. ¿El personal de pruebas no tiene conocimiento del dominio específico? ¿Carece de información o le falta experiencia? ¿Qué quiere decir? Que se ha dado una falla y podría ser debido a que el equipo de pruebas no conoce lo suficiente el sistema, así que omitió una prueba importante, o simplemente se le escapó, entre comillas, casos de prueba que deberían ser tomados en cuenta. Entonces se evalúa esa situación y se ve si es que el problema está ahí. Si el problema no estuviera ahí, entonces es necesario seguir una segunda etapa, que es capturar síntomas y definirlos. Ok, aceptamos que estos errores se están dando a pesar de que teníamos un buen conocimiento, entonces hay que documentar, se tiene que capturar todos estos síntomas, es decir, los pasos para reproducirlos, cuándo se está dando, qué tipo de usuarios, todo lo que consideren necesario, basado por supuesto en el protocolo que haya diseñado su equipo de pruebas, para pasarlo hacia el área de desarrollo. El área de desarrollo lo que deberá hacer es implementar y probablemente ya dé la solución. Pero ¿qué puede pasar? Que al momento de solucionar estos defectos se introducen nuevos defectos. Entonces el equipo de pruebas debe preguntarse, muy bien, cada vez que solucionamos este tema de validaciones nos aparece un error nuevo. O tal vez el diseño o la implementación no tiene una buena aplicación de buenas prácticas, lo que nos lleva a errores constantes. Entonces, si después de aplicar este primer arreglo nosotros notamos que estamos generando más errores o no se ha resuelto el error por completo, tenemos que seguir volviendo atrás para entender si es que existe una falta de análisis o revisión de requerimientos. Podría ser posible que el equipo de requerimientos y por supuesto el equipo de pruebas haya omitido algún caso o algún detalle específico en requerimientos y se haya implementado de esta manera durante todas las etapas. Entonces ya es un error más de núcleo, es decir, es un error que ya vive dentro de la misma definición y debe ser arreglado, pero por supuesto el arreglar un elemento que ha pasado ya hasta todas estas etapas puede ser mucho más costoso. De hecho, es más costoso que un simple arreglo. Ahora, si bien hemos ido de derecha a izquierda, parecería que el tester está buscando culpables y es normal porque va indagando dónde se ha dado el error, va preguntando a los desarrolladores, a management, a requerimientos, y no debe ser tomado este proceso como algo personal o la búsqueda de culpables, sino en todo caso se está buscando el por qué esto está fallando y encontrar la verdadera razón del problema, no solamente atacar los síntomas.